Buenas tardes, somos el equipo 2 y vamos a presentarles el cristianismo, sus inicios, exparación y etapas. Los integrantes somos Gilberto Romero, Brian Palacio, Roberto Díaz, Mariano Ontiveros, Andrea Díaz y Julio Argüelles. Muchas gracias. El inicio del cristianismo. En sus primeras décadas, el cristianismo era considerado una doctrina sectaria más entre las tradiciones judías e israelitas, al igual que otros cuerpos de ideas y creencias de esta parte del mundo. Historiográficamente, sus inicios se ubican en la primera mitad del siglo I de la era cristiana, en tiempos de Jesús de Nazaret. No obstante, la fe cristiana considera ese tiempo como la llegada del Mesías, anunciando en profecías judías del Antiguo Testamento. Influencia del cristianismo en el Imperio Romano. Desde que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, ha influido de manera significativa en la cultura occidental y en muchas otras. Triunfo 1. El mundo judío del cual surgió. En el ámbito general del mundo mediterráneo y bajo la tolerancia del Estado romano hacia las distintas creencias, las comunidades judías fueron creando un especial clima de acercamiento hacia la gente. Jesús y sus primeros discípulos fueron judíos. El cristianismo continuó utilizando las escrituras sagradas hebreas, convirtiéndose el Tanaj, en lo que hoy se conoce como el Antiguo Testamento, aceptando muchas doctrinas fundamentales del judaísmo, como el monoteísmo, el libre albedrío y el Mesías, y su equivalente en español, Cristo. Pablo de Tarso. La visión de Pablo de Tarso es la que finalmente triunfó y la que queda reflejada en el Nuevo Testamento, que se escribe cuando la tesis de Pablo de Tarso ya han triunfado sobre las demás, a partir del año 70 después de Cristo. Triunfo segundo, el mundo helenístico sobre el que el cristianismo se expandió. Religión y filosofía. La religión consistía en una suerte de sincretismo entre el panteón clásico, los dioses locales y las deidades del Antiguo Oriente. Asimismo, cobraron gran relevancia los cultos de Isis, Dionisios y Cibeles. La filosofía, que en épocas anteriores abarcaba todos los saberes, se desmembró paulatinamente de las ciencias empíricas y se quedó como ciencia del pensamiento cuya preocupación se inclinó más a los problemas individuales que a la propia naturaleza del mundo. Primera etapa de la época cristiana. La época apostólica, donde el cristianismo rompe las barreras nacionales y comienza a buscar nuevos adeptos. Roma comienza a convertirse en la cabeza de la nueva iglesia. Es un periodo datado entre la gran comisión de los apóstoles por las apariciones de Jesús en Jerusalén hacia el año 33 después de Cristo, hasta la muerte de los últimos apóstoles, que se cree fue la de Juan el apóstol en Anatolia hacia el año 100 después de Cristo. Los seguidores de Jesús estaban formados principalmente por sectas judías apocalípticas durante la época del Segundo Templo del siglo I. Durante este periodo eran liderados por Santiago el Justo. Pablo de Tarso, comúnmente conocido como San Pablo, persiguió a los primeros judeocristianos hasta que se convirtió y adoptó el título de apóstol de los gentiles. Segunda etapa de la época cristiana. La época posapostólica arrancaría tras la muerte de Juan Evangelista y se prolongaría hasta finales del siglo II. Es esta etapa la Iglesia se consolida tanto en Oriente como en Occidente. Tertuliano escribe: desafiada Marción y nombrada a los que son sus discípulos y que dicen que poseen los dones espirituales, que me muestre pues profetas que, no mediante entendimiento humano, sino mediante el Espíritu Santo, puede predecir cosas que deban producirse. Wesley afirma que los montanistas gozaban también de las bendiciones de los dones espirituales. La Iglesia no ha podido beneficiarse de ellos, únicamente porque los cristianos tradicionales y ortodoxos
volvían ridículos estos dones que no poseían. Existen 4 corrientes básicas del cristianismo primitivo. El cristianismo paulino, que fue integrado por el corpus de cartas escritas por Pablo de Tarso y su escuela. El judo-cristianismo, representado por los escritos derivados de las posturas de Santiago el Justo y Simón de Pedro. El complejo cristianismo sinóptico, que abarca desde el judeocristianismo del Evangelio de Mateo hasta el pagano cristianismo del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Y finalmente tenemos el cristianismo joánico. El cristianismo primitivo es todo lo que le antecede al primer concilio de Nicea. Este fue convocado por Constantino I y en él se juntaron las iglesias ortodoxa, copta, luterana y la anglicana, y en este se intentaban unificar para crear la iglesia cristiana.